Santo, santo, santo es el Cordero, porque es glorioso y digno de alabar. El Cordero en el trono, y ante él elevamos nuestra voz al que en el trono está, porque es glorioso y digno de alabar. El Cordero en el trono, y ante él elevamos nuestra voz al que en el trono está, porque es glorioso y digno de alabar. El Cordero en el trono, y ante él, aunque en el trono está, porque es glorioso y digno de alabar. El Cordero en el trono, y ante él elevamos nuestra voz al que en el trono está, al que en el trono está, al que en el trono está. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes nuevamente en esta noche, en nuestra clase, nuestra serie de Heredando las Promesas. Hoy estoy usando una diadema porque hay mucho ruido por acá, hermanos, entonces discúlpenme que me vea un poco más psicodélico de lo normal. Eh, pero vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, rogando que Él pueda estar en medio de nosotros en nuestra clase en esta noche. Dios eterno, Padre de misericordia, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque podemos confiar en ti, podemos estar ciertos de que eres nuestro Padre y que como tus hijos, Señor, estamos siendo entrenados y formados para un día llegar a esa eternidad donde podemos estar nuevamente contigo, donde tú eras, Señor, un pueblo que fue preparado en esta tierra, que tú lo guiaste, que tú le diste tu gracia, que tú lo formaste, Señor, para poder reinar contigo en el milenio y estar contigo también en la eternidad. Permite que nuestros corazones puedan también estar preparados y que podamos
utilizar cada una de las herramientas que tú nos das, Señor, para poder estar contigo en ese día. Bendice a mis hermanos, que tu Espíritu Santo pueda estar en medio de nosotros en esta hora y que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy es nuestra clase número 22 de Heredando las Promesas. Esta serie está basada en la vida de Abraham y la vida de Abraham es un modelo para nuestras vidas porque nos eh, lleva o es un modelo de un cristiano que escucha la voz de Dios, que está dispuesto a obedecerle, a creerle y que al final logra heredar no solamente las promesas que Dios tenía para él, sino que, como dice el libro de Hebreos, él vio esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, él vio el monte de Sión, vio la Nueva Jerusalén y él quería llegar allá. En la clase pasada estuvimos viendo eh, cómo Dios le dice a Abraham, yo voy a elevar la promesa que yo te he dado, lo voy a hacer más grande. Y esto sucedió porque Abraham tuvo la prueba más grande que él enfrentó durante todo su peregrinar en esta tierra y fue cuando el Señor, en el Padre Celestial, le dijo, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac, a ese hijo por el cual, el hijo de la promesa, por el cual había luchado, por el cual había orado, por el cual había pasado pruebas, por el cual le había hecho caso a Sara. Si ustedes se recuerdan todas las clases anteriores, y el Señor le dice, quiero que vayas y lo sacrifiques. Y vemos cómo Abraham obedece nuevamente al Señor, porque esa fue una constante o es una constante en la vida de Abraham, que él escuchaba la voz de Dios. Como muchos de nosotros lo hemos hecho, pero a diferencia de algunos, Abraham obedecía al Señor, hermanos. Y entonces Abraham va con su hijo, pone la leña. Estudiamos que creemos que Isaac era ya un adolescente joven, y vimos cómo esto es una figura o fue una sombra de lo que sucedió también con nuestro Señor Jesucristo, y cómo el Padre lo llevó a sacrificar también a su único hijo, al hijo de la promesa. Y es llevado a un monte en las afueras de Jerusalén, así como lo fue Isaac, así nuestro Señor Jesucristo. E Isaac fue amarrado y colocado sobre la madera. Nuestro Señor Jesucristo fue colocado en una cruz de madera. Vemos cómo el Hijo voluntariamente se somete, en este caso Isaac, se dejó amarrar, etcétera. Así como nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, yo pongo mi vida, nadie la toma, yo la estoy poniendo. Vemos cómo Abraham dijo que él creía que si Isaac moría, Dios lo podía levantar de la muerte. Así como el padre, hermano, sabía que su hijo se iba a levantar de la muerte. Y entonces el Señor pone su promesa mucho más grande y él dice, jurado por mí mismo, por ningún otro menor que él, sino él juró por sí mismo que en la simiente de Abraham iba a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y terminamos viendo la clase pasada como, esta manera de resumen, como a cada cosa que Abraham hizo para el Señor, para Dios, él tuvo una recompensa, una promesa. Abraham dejó su país, Dios le preparó un mejor país. Abraham eh, tenía un nombre, pero el Señor se lo cambió y le dio un mejor nombre. Dejó su familia, Dios le da una familia más grande, se separa de Lot. Dios lo lleva a Hebrón, que significa lugar de compañerismo y mayores promesas. Abraham rechaza los galardones cuando rescata a Lot, si lo recuerdan. Y entonces Dios le dice, yo soy tu galardón. ¿Verdad? Qué grande eso, qué grande. Abraham entrega a su único hijo y Dios le da como herencia a las naciones de la tierra. Y hoy vamos a estudiar, y es ya casi de nuestras últimas clases sobre esta serie, vamos a estudiar la importancia que tiene cómo terminamos la carrera. En la vida cristiana es muy importante cómo empezamos, pero es aún más importante cómo terminamos la carrera. Y vamos a ver hoy cómo algunos de los personajes que hemos estado estudiando en toda esta serie terminaron su carrera. En Génesis capítulo 23, versículos 1 y 2 leemos,
fue la vida de Sara, 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Entonces nos encontramos aquí un episodio en la vida de Abraham que es la muerte de Sara, 127 años. Y recordemos, hermanos, que Abraham era un peregrino. El libro de Hebreos nos dice que él se consideraba a sí mismo como un peregrino. Y también en el libro de Hebreos leemos que él habitaba como extranjero en la tierra. Entonces, cuando muere Sara, hermanos, Abraham no tenía un lugar para sepultarla, ¿verdad? Hoy en día aquí en nuestro país esto no es tan común, pero hay otros países, por ejemplo en los Estados Unidos, tú puedes tener en tu propiedad y designar un segmento de tu propiedad para sepultura, ¿verdad? Ministerio Sion al cual nosotros pertenecemos en la confraternidad Sion allá en Waverly, Nueva York. Ellos tienen un pedazo de la propiedad que está destinada para sepultura. Está sepultada Pastor Bailey y algunas otras personas también. Así que vemos que Sara muere aquí y para esos entonces y para la escritura, y vamos a ver cómo también para otros personajes muy importantes en el Antiguo Testamento, era crucial dónde se enterraban, dónde se enterraban. Y aquí quiero hacer una comercial, ¿verdad? Algunos me han preguntado, pastor, ¿es pecado la cremación? ¿Es pecado o es mejor, o usted qué recomienda, verdad? Bueno, hermanos, es cierto que del Antiguo Testamento era algo no bien visto el que alguien se quemara, ¿verdad? Sin embargo, en el Nuevo Testamento no tenemos alguna referencia a esto. Y más aún, quiero decirles que hay países, por ejemplo, sé yo que en Finlandia no existen los entierros. Allá por ley federal, por ley del Estado, cada que una persona muere es cremada. No tienen ellos cementerios como los que tenemos nosotros aquí en México, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y qué pasa si te toca morir en uno de esos países? Bueno, tú tal vez me dirás, no, pues alguien que me traiga a México, ¿no? Pero bueno, ellos que viven ahí por ley no son sepultados y no solo es un país, son varios países, sobre todo en la Unión Europea, que eh, tienen estas leyes. Entonces, en el Nuevo Testamento no tenemos una mención como tal de que no debemos de ser, que sí o sí un cristiano tiene que ser enterrado, aunque yo les quiero dar mi opinión como pastor y mi punto de vista, ¿vale? Mi punto de vista al yo estudiar la escritura, veo que para ellos era muy importante, uno, ser sepultados y dos, en dónde eran sepultados. Entonces, en lo personal a mí sí, yo sí les digo, a mí sí, bueno, no les digo porque yo no les digo que me sepulten porque yo tengo la confianza de que yo me voy a ir vivo a la presencia del Señor y la segunda venida del Señor es pronto. Pero si no fuera así, si no fuera así, pues me tocaría, mi deseo es también ser sepultado, ¿verdad? Ok, cerramos el comercial. Para Abraham, hermanos, para la cultura, para su caminata, para lo que ellos entendían, el lugar de sepultura tiene una gran importancia en las escrituras. Y vamos a estar viendo esto el día de hoy. Y vamos a encontrar que muchos santos del Antiguo Testamento fueron muy específicos y de hecho dieron órdenes con respecto al lugar donde ellos iban a ser sepultados. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, Jacob le hizo juramentar a su hijo José que él lo iba a enterrar en el sepulcro de sus padres, en el sepulcro de Abraham, en el sepulcro de Isaac. De hecho, si le recuerdan también, José le dio una orden a sus hermanos, ¿verdad? Al pueblo de Israel, y les dijo, leemos en Hebreos 11:22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos y él dijo, yo no me quiero quedar aquí en Egipto, Dios un día los va a visitar
y cuando los visite ustedes van a ir a la tierra que Él nos prometió y van a llevarse mis huesos. Y de ahí sacamos que de todos los que salieron de Egipto, solamente tres entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Entró Josué, entró Caleb y los huesos de José. Josué, Caleb y los huesos de José. Solo fueron tres los que lograron entrar, que salieron de Egipto. Los demás murieron en el desierto por no haber aprobado lo que Dios tenía para ellos. Ahora, eh, sabemos que Israel estuvo cautivo en Egipto cerca de 400 años. Aún así, José los hizo juramentar, les dijo, no dejen aquí mis huesos, se los van a llevar y los van a enterrar en la tierra prometida, en la heredad que Dios nos va a dar. Y no solamente eso, sino que en el tiempo de los reyes de Israel, ustedes van a encontrar que había un lugar donde los reyes eran sepultados, pero algunos reyes fueron sepultados y dice específicamente, si ustedes lo leen y le han puesto cuidado, en el sepulcro de los reyes y dice, y otros no. Dice, hubo reyes donde dice, él no fue sepultado en el sepulcro de los reyes. Pero todos los reyes piadosos, hermanos, fueron sepultados en el sepulcro de los reyes. ¿Por qué? Porque esto era una como indicación o como profetizando que estos reyes piadosos se van a volver a levantar, porque una de las esperanzas que tenemos como cristianos es que vamos a resucitar con Cristo. Y estos reyes van a volver al milenio y creo que van a volver a reinar también. Así que creo firmemente que hay un mensaje en el lugar de la sepultura. Y esto vamos a trasladarlo a nuestros días, ¿verdad? Porque esto era las costumbres, esto era lo que significaba para ellos, pero ahora vamos a trasladar eso a nuestros días. Ahora, ¿cómo afecta eso para mí? Bueno, hay un pasaje que normalmente lo utilizamos como una advertencia, pero yo creo que también hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva. El nombre del lugar donde somos sepultados o donde eran sepultados denota algo que tiene un valor eterno. Dice cómo fue el final de esa persona. Y si se acuerdan en Eclesiastés dice, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. En otras palabras, lo que está diciendo este pasaje de la Escritura es, el lugar donde terminamos va a ser una revelación de nuestra futura porción. Va a ser una revelación de dónde llegamos en el mundo espiritual, en las promesas que Dios tenía para nuestras vidas. Y también va a ser el lugar de nuestra futura heredad. Yo les he compartido en la congregación y les he dicho, hermanos, Dios, el Señor Jesús no dio su vida solo para irte al cielo. Sí, si pensamos eso, nos estamos quedando muy cortos de lo que pasó en la cruz del Calvario cuando el Señor Jesús murió y resucitó. El Señor dio su vida en la cruz dio su vida en la cruz del Calvario porque Él quiere, como dice Apocalipsis, un pueblo de reyes y sacerdotes. No nomás que llegues al cielo. Él quiere que logres ser como Él, que Él es rey, que Él, según Hebreos, Él fue sumo sacerdote también. Y quiere que nosotros logremos llegar a eso. Y por eso insistimos en que ser cristiano no solo es, no me voy al infierno, me voy al cielo. Qué bueno que no nos vamos al infierno y gloria a Dios y se lo agradecemos, ¿verdad? Pero ese no es el final, ese no es la meta. Es como yo les he dicho muchas veces cuando voy a los Estados Unidos, que me toca ir primero Dios en septiembre, yo no digo, voy a Estados Unidos y ahorita sí voy a saludar a Donald Trump mientras ahí paso y me echo unos tacos con él y le seguimos. Ni me conoce, ni tengo invitación, ni creo que me dejen acercarme a la Casa Blanca, etcétera. ¿Por qué? Porque el hermano Andrés, ¿quién es allá? Ni lo conocen. Así va a ser muchas que lleguen al cielo. Pues van a llegar, pero el Señor Jesús les dijo por ahí a algunos en el Evangelio de Mateo, muchos van a decirme en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir, no los conozco. Sí, ustedes dicen que lo hicieron, pero yo no los conozco. Porque esas personas no lograron desarrollar el carácter de Cristo, no lograron llegar a ser reyes y sacerdotes.
Esa es la finalidad, esa es la meta por la cual el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Y es lo importante de que tú y yo alcancemos lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Así que reitero, el lugar donde terminamos, como terminemos nuestra carrera, como decía Eclesiastés, el lugar donde el árbol cayere, así quedará. Si esto es cierto, hablando en el sentido negativo, si alguien no se arrepintió, se va a ir al infierno. Pero también es cierto en el sentido positivo. Si lograste cumplir el plan de Dios, si terminaste tu carrera en vida, el apóstol Pablo lo dijo en vida, he terminado la carrera, he guardado la fe. Qué testimonio de decir en vida, Señor, logré el propósito para el cual tú diste tu vida por mí. Y ahí voy, ¿no? Em, ok, entonces, regresemos a nuestra historia. Sara muere. Y Abraham quiere llorar a Sara, pero no solamente la quiere llorar, sino que él estaba preocupado, porque para él era muy importante el lugar donde iba a ser sepultada su esposa, porque esto tenía también un significado eterno. Y como leímos, vamos a leer en Génesis 23, versos 19 y 20. Dice, después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Entonces, esto reitera lo que hemos estado platicando. Para ellos era muy importante tener una propiedad donde ellos pudieran ser sepultados. Y entonces Abraham sepulta a Sara en una cueva, bueno, en una heredad, en esa heredad había una cueva y ahí es donde la sepultaron y se llamaba Macpela. Y bien interesante este nombre. Macpela, ¿qué significa en hebreo? Macpela significa el doble. Y es bien curioso esto porque, miren, todas las cosas en las escrituras el Señor las dejó por algo. Esto representa que los que llegaron ahí alcanzaron la doble porción. Alcanzaron el lugar de los primogénitos. ¿Por qué? Porque más adelante en la ley se iba a dar, se iba a decir que los primogénitos ya se iban a heredar el doble que sus hermanos. ¿Por qué? Porque ellos también tenían más responsabilidades y por eso recibían el doble. Y en la eternidad, hermanos, habrá quienes tendrán también la doble porción. Déjame decirte que en el cielo hay un libro de aquellos que han logrado alcanzar esta bendición de los primogénitos, es decir, de la doble porción. Sí está el libro de la vida y espero que todos los que escuchen este tema estén inscritos ahí y lo creo. Y si no, por favor, mándenme un WhatsApp urgente. Pero, pero hay otro libro en el cielo donde están escritos los nombres de aquellos que alcanzaron la bendición de los primogénitos, de la doble porción. Y como siempre, hermanos, ¿dónde dice eso? Bueno, vamos a leer en Salmo 87, versículos 5 y 6, donde dice, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido allá, y el Altísimo mismo la establecerá. Y Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Entonces, hay un libro donde aquellos que nacen en Sión van a estar escritos ahí. Este nació allí. De esto ya hemos hablado en otros temas, pero ¿qué es nacer en Sión o qué es el monte de Sión y por qué de hecho nosotros nos llevamos así? Pertenecemos a la confraternidad Sión porque como hemos estudiado, Sión es el lugar donde Dios mora, donde Él habita, donde está su presencia y donde nosotros queremos estar, allí, donde Él está. No, no, no es llegar a México y vivir allá en Chiapas, no, 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 estar, y perdón por la comparación, porque no es ninguna buena comparación, pero no, queremos estar ahí en el Palacio Nacional, donde se están tomando las decisiones, donde podemos adorar la misma presencia del Señor en el monte de Sion. No sé, espero estarme dando a entender. Y esos cristianos que han logrado dar en el blanco de Dios para sus vidas, hay un libro donde ellos están escritos. En Hebreos capítulo 12, versículo 22 y 23 nos dice,
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación, y vean, esto de nuevo va con nuestro tema, a la congregación de ¿quiénes? De los primogénitos, de los que van a tener la doble porción. ¿Y cómo sabemos que quiénes son? Dice que están inscritos en los cielos. De nuevo, hay un libro en el cielo donde están inscritos los que alcanzaron la bendición de los primogénitos. Entonces, es bien curioso, bueno, no curioso, es interesante cómo Sara es sepultada en en una heredad, en Macpela, que significa el doble. Y esto, el mensaje que nos está dando es, ella alcanzó la bendición de la doble porción. Am, Job, hermanos, es otro personaje que también em, alcanzó la doble porción, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? De hecho, él alcanzó en vida. Si ustedes se acuerdan, después de la prueba que tuvo que pasar, que no estuvo nada bonita, fue una prueba horrible, pero después dice que Dios le da el doble de lo que tenía, el doble de economía, el doble, sus hijas eran las más hermosas. Les recuerdo que el único que no le dio el doble a su esposa, fue la misma esposa, ¿verdad? Porque esto es un reflejo de lo que Dios también tiene para nosotros. José fue otro de los personajes que también recibió la doble porción. Él recibió la bendición de la primogenitura. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque sus dos hijos fueron tribus de Israel. ¿Eh? Entonces él ya no solo recibió su porción, sino recibió el doble. Y aquí yo puse una anotación. Y es algo que me gustaría que guardemos en nuestro corazón, hermanos. Puse, por favor, note que todas estas personas pagaron un gran precio. Porque todos queremos la bendición, ¿verdad, hermanos? Yo también la quiero. Todos queremos la bendición de los primogénitos. Todos queremos dar en el blanco. Y de hecho entonamos un canto, ¿verdad? Dando en el blanco. Y con tu visión edificando sabiamente en consagración, viendo tu plan en entendimiento, guiado por tu mano, al blanco daré. Y lo cantamos y lo creemos, lo confesamos, pero a veces se nos olvida que hay un precio que pagar. Más tarde, cuando Abraham muere, también va a ser sepultado en este mismo lugar, en el lugar donde se sepultaron aquellos que dieron en el blanco, que tienen la doble porción. No solo Abraham. Después, ustedes pueden leer en Génesis que también Isaac es sepultado ahí, Rebeca es sepultada allí, Jacob es sepultado allí, Lea es sepultado allí. Es decir, los tres patriarcas con quienes Dios reconfirma sus pactos. Acuérdense que él siempre dice, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ellos tres se sepultaron en esa misma heredad junto con sus esposas y y fueron dignos de ser sepultados ahí. Es decir, recibieron ellos y sus esposas la doble porción. Ahorita vamos a hablar de Raquel, porque a todos, ¿y dónde quedó Raquel? La que Jacob amaba. Ahorita vamos a ver qué le pasó a Raquel. Pero antes de eso, hermanos, quiero puntualizar esto. Vean que no solamente llegaron ellos, sino llegaron sus esposas. La importancia que la palabra de Dios le da a la vida familiar y a la vida matrimonial es impresionante en toda la escritura. Hermano, no llegues solo, tu esposa tiene que llegar. Hermana, no llegues sola, tu esposo tiene que llegar. Y yo les quiero animar para que como familias y como iglesia nos esforcemos por dar en el blanco que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, hace un momento yo dije, esto tiene un precio, ¿verdad? Tiene un precio que pagar. Y como ustedes bien ya se dieron cuenta, Raquel no aparece aquí. Raquel no fue sepultada en este lugar. ¿Por qué? Bueno, esto lo vimos en una clase anterior, pero vamos a recordarlo. Raquel eh, queda descalificada, no fue sepultada allí. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 31, verso 32, vemos que Labán, que el suegro de Jacob, lo sale a buscar y le dice, oye, me robaron mis ídolos. Y Jacob le responde aquí en este verso 32.
Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Y Jacob no sabía que Raquel había hurtado esos ídolos. ¿Qué es un ídolo, hermanos? Un ídolo es algo que ocupa el lugar que Dios debe de tener. Y hay muchas cosas que nos pueden descalificar para no tener la herencia, la gran herencia que Dios tiene para nuestras vidas. De hecho, en 2 de Juan capítulo 1, versículo 8 leemos, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que tengáis un galardón completo. Mira, nosotros podemos decir, "Pues, por unos dioses. Pues sí, eran unas cositas chiquitas, porque si ustedes leen el pasaje completo, los puso debajo de ella y dice que ya se sentó y que le dijo a su papá, discúlpame, no me puedo parar porque pues me llegó la costumbre de las mujeres y pues discúlpame que no lo pueda saludar y en realidad estaba escondiendo los dioses que se había robado de su papá. Hermanos, si nosotros nos escondemos cosas que Dios quiere tratar en nuestras vidas, si guardamos cosas o hacemos cosas para las cuales Dios nos ha pedido, pero no hemos querido entregarlas y están ocupando un lugar que Dios debería de tener en nuestro corazón. Esto nos puede descalificar para la gran herencia que Dios tiene para nosotros. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Bueno, uno de los hijos de Raquel fue Efraín. Y Efraín llegó a ser una de las tribus que lidió constantemente con este tema de la idolatría. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 11, el apóstol Juan nos hace una advertencia. Dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Durante mi corta experiencia, hermanos, sirviendo al Señor y en la vida cristiana, me ha tocado ver personas que tenían un ministerio, que tenían un plan de Dios para sus vidas, pero por no rendir ciertas áreas de su vida, perdieron su ministerio. En otras palabras, perdieron la corona que Dios tenía para ellos. ¿Y qué creen? Mira, en las empresas hay una frase muy sabia y conocida. Nadie es indispensable. Todos son necesarios. En las empresas así decimos, ¿no? Necesitamos a los trabajadores, pero nadie es indispensable. ¿Sí? Mañana, si alguien se va, pues tendrá que venir alguien a sustituirlo. Bueno, la iglesia, hermanos, va a continuar. La iglesia no es mía, la iglesia no es de los pastores, la iglesia es del Señor. Y la iglesia va a continuar y la obra va a continuar. Y si, y si el ministerio que Dios tenía para ti, tú no fuiste fiel, alguien más Dios va a levantar para que continúe. Pero el problema es que tú o yo corremos el riesgo de perder la corona que Dios tiene para aquellos que sean fieles hasta el final. Am, de nuevo, como mencioné hace unos momentos, Jacob fue muy insistente con José, hermanos, y le dijo, no me vayas a sepultar en Egipto, no me vayas a sepultar en Egipto, a mí llévame al sepulcro de mis padres. ¿Por qué? Porque Jacob entendía, hermanos, la importancia espiritual que tenía esta cueva en Macpela, la doble porción. Yo quiero haber dado en el blanco. Y por eso dice que Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos. Fueron personas que fueron totalmente transformadas y que el carácter de Cristo fue desarrollado en sus vidas. Así que lo que cuenta, hermanos, lo que realmente cuenta en la vida cristiana es cómo llegas a la meta. Voy a repetir esto. Y mira, si de todo el tema de hoy no entendiste nada y se te olvida, quédate con esta frase. Lo que cuenta en la vida cristiana es cómo llegas a la meta. Todo el énfasis de este relato es hacernos conscientes y de esta clase es hacernos conscientes de que lo que importa es cómo terminamos la carrera. Regresando al apóstol Pablo, él pudo decir, he terminado mi carrera y debido a eso me está reservada la corona.
Él sabía que había terminado la carrera. Así que hoy quiero animarnos a todos. Hermanos, si aún no sabemos el propósito que Dios tiene para nosotros, es bueno decirle, Señor, ¿cuál tienes el propósito que tú tienes para mí? Porque quiero terminar mi vida en esta tierra estando seguro que lo cumplí. Y la segunda cosa a la que te quiero animar es, no te rindas, no te quedes tirado. Yo le dije a una persona el domingo que estaba hablando con ella, le dije, no, el secreto del éxito no es no caerse. El secreto del éxito es que si te caes, te levantas y sigues caminando. Los que van a llegar a la meta son aquellos que se levantaron y siguieron caminando. Porque un salmo dice, 7 veces cae el justo y se levanta. No se queda ahí tirado. Y vamos a ver un verso relacionado también más adelante. Ahora, esta heredad, como leímos hace en algunos versículos, estaba en Hebrón. Y Hebrón, si ustedes recuerdan, fue un lugar muy especial para Abraham. Hebrón representa un lugar de unión, un lugar de compañerismo con los hermanos. Y más tarde ahí va a llegar un personaje que se llamó el rey David y vamos a ver cómo en este lugar él recibe la segunda y la tercera unción. Recuerden que David fue ungido 3 veces, ¿verdad? Uno cuando Samuel fue a buscar a quien iba a reemplazar a Saúl, ahí recibe su primera unción. Después cuando le hicieron rey sobre Judá, y esto fue en Hebrón, recibe su segunda unción. Y después cuando le hicieron rey sobre todo Israel, ahí recibe él la tercera unción. Y esto es bien importante porque un cristiano, hermanos, que va a llegar a alcanzar la doble porción necesita pasar por estas 3 etapas, por estas 3 unciones. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, donde nos dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y la parte importante viene aquí. Y los que están con Él tienen las 3 unciones. Es decir, son llamados, elegidos y fieles. Primera unción es ser llamado. Segunda unción es ser escogido. Y tercera unción es ser encontrado fiel. Hoy no es el propósito del tema estar estudiando estas 3 etapas de la vida cristiana, estas 3 unciones, pero bueno, ¿cuándo somos llamados? Cuando el Señor te llama a seguirlo, cuando naces de nuevo, cuando aceptas al Señor como tu único y suficiente Salvador y el Señor de tu vida y comienzas a caminar. Cuando uno es escogido. Bueno, hemos leído que somos escogidos en el horno de aflicción, cuando estamos en medio de pruebas. Ahí es donde el Señor dice, ah, mira, este, sí, este va a lograr pasar el proceso. Y ahí regularmente el Señor es donde nos da nuestro llamado, donde nos da nuestro ministerio. Pero el secreto, hermanos, es llegar a la tercera unción, ser encontrado fiel, una vez que Dios te ha dicho qué es lo que tienes que hacer. Pueden pasar años para esto. Yo recuerdo a Moisés. Moisés vive en Egipto 40 años y él tenía un llamado. Él sabía que tenía un llamado, él sabía que tenía el llamado para que iba a ser el libertador de su pueblo, él lo sabía. Pero cuando fue escogido para ese ministerio, después que mata al egipcio, se echa a correr, vive escondido, está ahora apacentando ovejas sin esperanza tal vez, pensando que se iba a quedar ahí en el desierto, que se había muerto todos los planes que iba a ser libertador. Él se aventó 40 años en esa segunda fase en el desierto, hasta que un día escucha el llamado en una zarza ardiendo y él es escogido. Ahora sí, Moisés, vamos para lo que yo te traje. Vamos para que cumplas tu misión. Regresa a Egipto, saca al pueblo de Israel. Pero ¿cuál era la misión? Que los llevara a la tierra prometida. Y vimos que Moisés es encontrado fiel porque no solamente los saca de Egipto, sino a través de todo el viaje, él permanece fiel. Y si recuerdan, hubo una ocasión donde ese pueblo de Israel renegaba y murmuraba y no estaba de acuerdo y se quería regresar a Egipto, etcétera. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Se acabó, vamos a destruir este pueblo y te voy a dar uno nuevo.
Y Moisés le dice, no, Señor, para eso no me llamaste. Eso no es lo que realmente tiene tu corazón. ¿Y dónde va a quedar tu nombre? Ese no es el plan. Yo quiero ser fiel en el plan que tú me diste a mí. Y Moisés logra terminar. Y dice que cuando él muere, el Señor lo sube a un monte y logra ver la tierra prometida. Así que estas son las tres etapas, hermanos, que el Señor quiere que nosotros pasemos y caminemos. Ahora, regresemos a la historia que estamos estudiando sobre la vida de Abraham. Abraham quería comprar este lugar, esta heredad, este terreno para sepultura de los hititas, de los hijos de Et. Pero ellos querían mucho a Abraham, lo estimaban, veían cómo Dios lo había bendecido y entonces le dijeron, no, no, te lo regalamos. Ustedes lean después ahí en la historia en Génesis, que en todo el capítulo si lo quieren ah, revisar. Pero Abraham les dice, no, la voy a comprar. No voy a tener nada regalado. ¿Sabes por qué? Porque esto refuerza el hecho de que hay un precio que pagar si quieres terminar tu vida cristiana como un vencedor. Porque el lugar donde el árbol cayere, allí quedará. Hermanos, hay un precio que pagar. Yo un día me gustó mucho el ejemplo que dio Pastor Raúl alguna ocasión. Y él dijo, ser cristiano no es difícil. Y yo hasta me quedé así, ay, ¿qué va a decir? Me dije, es imposible, dijo. Es imposible. Y yo dije, ay, no, tampoco, les voy a ser honesto. Yo adentro dije, no, tampoco. No, hoy les quiero decir, estoy totalmente de acuerdo con él, con su aseveración. Y por eso necesitamos la gracia de Dios, su poder, que nos capacita para hacer lo que para nosotros parece imposible. Y caminar, y caminar, y caminar. Así que hermanos, Abraham pagó el precio. Miren, el rey David hizo exactamente lo mismo. Si ustedes recuerdan, para no gastar mucho tiempo, él hizo un censo y había una mortandad y entonces el Señor le dijo que hiciera un sacrificio en un lugar, pero ese lugar le pertenecía ahora a un jebuseo, Ornán jebuseo, y llega David y le dice, oye, tengo que hacer un sacrificio aquí en tu heredad, y Ornán le dice, te lo regalo, y David le dice, yo no voy a ofrecer al Señor un sacrificio que no me cueste nada porque estos personajes aprendieron que hay un precio que pagar para reinar con Cristo. Y en pocas palabras lo que te quiero decir esta noche, hermanos, es que en la caminata de Abraham no hay atajos, no hay 2 por 1, no hay meses sin intereses, no hay precios de oferta, hay un precio que pagar. Proverbios capítulo 20, verso 21 dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no van a ser bendecidos al final, no van a perdurar. Porque si no aprendemos nosotros que hay un precio que pagar, que hay un proceso de transformación, como hablamos el domingo, y no pagamos el precio por pasar ese proceso de transformación, no se va a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y para ir cerrando, hermanos, es interesante ver cuánto paga Abraham por esta heredad. Y ustedes pueden leer, o como más bien ya leímos, que Abraham paga 400 ciclos por esta heredad. Es la primera vez en toda la Biblia, aquí donde se menciona el número este, 400 en cuanto al precio. Pero anteriormente, el Señor ya le había dicho a Abraham ese número 400. Y se lo había dicho cuando le dio la promesa. Y él dijo, tu simiente va a estar esclava durante 400 años. Por lo cual podemos deducir que el número 400 pudiera significar aflicción, porque Israel iba a ser afligido por 400 años. Pero me gustaría cerrar la clase de hoy con este verso, que yo espero que sea de bendición para más de uno que esté escuchando esta clase. Es cierto que el precio que pagar es alto, es cierto que el precio que pagar incluye aflicción, es cierto. Pero el Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Y tal vez si yo ahorita les pidiera más de no sé cuántos, podrían decir, yo estoy pasando ahorita, pastor, yo soy ese, yo soy ese. A lo mejor yo les podría decir, yo soy ese. Pero no, pero,
Y yo les dije algún día en un mensaje, hermanos, a mí me encantan los peros en la Biblia, no, no en la vida real, en la vida real no me gustan mucho los peros, pero en la Biblia, cada que hay un pero es que Dios le va a dar vuelta a lo que está sucediendo. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Recibe esto con fe en tu corazón. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. ¿A quién? Al justo. ¿A quién? Al que cree. ¿A quién? Al que está dispuesto a pagar un precio. Aquel que quiere luchar por la doble porción. No es fácil. A Job su esposa le dijo, ya se acabó, maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, no, hay un precio que pagar. Estoy seguro que José muchas veces le pasó por su mente, ya Dios se olvidó de mí, aquí estoy en la cárcel y todos los sueños que Dios me dio y las promesas y todo lo que se inclinaban y todo, ¿dónde quedó todo eso? Se murió. Y todavía no escribió en el libro de Salmos, pero te pudiera decir que José ahí en la cárcel repetía, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y un día, de repente, es sacado de la cárcel y puesto en el trono. En un día, en un día, en un día. Sión dará a luz, dice el profeta Isaías, en un día. Los peros de Dios, los de repente de Dios cambian nuestra historia y cambian nuestro futuro. Así que en conclusión, hermanos, es importante, es muy importante, o lo más importante, cómo terminamos. Ten cuidado de no rendirte. Ten cuidado de no amargarte. Ten cuidado de no tirar la toalla. Ten cuidado de decir renuncio, porque entonces tu final no va a ser como el de Abraham, no va a ser como el de Sara, no va a ser como el de Jacob, no va a ser como el de Rebeca. Tu final debe de ser aquello para lo cual Dios te llamó. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos estar en este tiempo juntos, aun por estos medios electrónicos. Señor, que esta palabra no regrese vacía, sino que produzca un fruto en nuestros corazones. Y que cada uno de nosotros, Señor, tengamos ese fuego, Señor, por terminar bien. Ese fuego por no rendirnos, ese fuego por no dejar que las pruebas, que los precios que tenemos que pagar, que lo que está pasando en nuestras vidas nos mueva del propósito que tú tienes para nosotros. Señor Jesús, ayúdanos a ser fieles hasta el final y que logremos cumplir tu propósito para el cual tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Bendigo a mis hermanos, Señor, guárdales en el hueco de tu mano y si hay alguien que hoy, Señor, esté pasando por aflicciones y por tiempos complicados, haz que este versículo sea vivificado en sus corazones y en su vida. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Gracias por este día. Guarda a mis hermanos, bendíceles y permítenos llegar a ese día contigo, habiendo terminado nuestra carrera y habiendo llegado a calificar para tener esa doble porción. Gracias te doy, Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.